Nos encontramos un ejercicio de intersección entre un prisma y una pirámide, ambos oblicuos. Ahí les tenemos en nuestra figura y queremos hallar qué parte intersecciona de una de las figuras con la otra. Si lo realizáramos en un programa 3D, lo que obtendríamos es las vistas que aparecen en la figura. En la parte izquierda tenemos la vista en una perspectiva y en la parte de la derecha tenemos las dos vistas en diédrico, la planta y el alzado. Esto es lo que nosotros queremos conseguir, hallar esta intersección que vemos muy clara en nuestro dibujo. Para ello, pues vamos a comenzar con el método general. Y el método general nos dice que cuando tenemos un prisma y una pirámide, se comienza hallando o trazando una recta paralela a las aristas del prisma por el vértice de la pirámide. Por lo tanto, trazaríamos nuestra recta paralela a las aristas del prisma por el vértice de la pirámide. Hallamos la traza de esta recta, la traza horizontal. Y ahora trazamos los planos que van a tener traza, o sea, que van a pasar por este punto, que es la traza horizontal, y por todos los vértices de ambas bases, tanto de la pirámide como del prisma. Si esta es la base de nuestra pirámide y esta es la base de nuestro prisma, pues trazaríamos en principio los dos planos límite que pasan por los extremos de la base del prisma, lo mismo los planos límite que pasan por los extremos de la base de la pirámide, y si observamos estos cuatro planos, lo que vemos es que los planos límite del prisma no contienen dentro, no abarcan a los planos límite de la pirámide, ni los planos límite de la pirámide abarcan a los planos límite del prisma. Es decir, nos encontramos ante una mordedura y por lo tanto el problema habrá que resolverlo como una mordedura. Bien, si ya quitamos los dos planos extremos, el superior y el inferior, porque solo cortan a una de las dos figuras, y trazamos todos los demás planos que cortan a ambas figuras, obtendríamos todos los puntos de corte. Y si les marcamos en la base del prisma, pues tendríamos esos 9 puntos. Si los marcamos en la base de la pirámide, pues obtendríamos otros tantos. Bien, una vez que ya tenemos estos puntos, se trata de hallar el orden por el que vamos a ir hallando la intersección de esas aristas que van a partir tanto de los puntos que hemos marcado como números como de los puntos que están marcados como letras. Bien, si comenzamos en el sentido de las agujas del reloj, elegiríamos el primer plano, por lo tanto hallaríamos la intersección que se hace entre entre la arista que pasa por 1 y la arista que pasa por A, es decir, la intersección 1A. Seguidamente hallaríamos la 2C, seguidamente la 4D, seguidamente la 5E, la 7C, la 8B, la 9A, la 8I, la 6H, la 5F, la 4G, la 3H y acabaríamos uniendo con el 1A. Bien, aquí tenemos que recordar que no se enumeran aquellos cortes que provienen de un plano que pasa por un vértice de la misma figura. Por ejemplo, el plano que pasa por el punto 8, hemos puesto letras en la planta o en la base de la pirámide, pero no hemos puesto un numerito en el punto de la derecha de ese plano que corta el prisma, puesto que me viene del vértice 8, que es de la misma figura. Entonces ahí no debemos de numerar. Bien, pues una vez que tenemos el orden como se va a realizar nuestra intersección, que para esto hay que recordar la teoría y ver que empezamos nuestra rotación, recordar cómo se hacía una mordedura, repasar la teoría para tener claro cuál es el sentido y cómo se van hallando esos puntos de intersección entre ambas figuras. Si una vez que ya tenemos el orden de intersección comenzamos a hallar las intersecciones, comenzamos a hallar la 1 con la A y obtendríamos el punto 1A. El punto 1A, el A está por detrás de la pirámide y el 1 por detrás del prisma, por lo tanto es un punto oculto. Si realizamos ahora la intersección del punto 2 con el C, tenemos el 2C. 2C, el C ya es visto, pero el 2 es oculto, por lo tanto es un punto oculto. Así que la línea que une 1A con 2C será una línea de trazos, una línea oculta. Hallamos a continuación el 4D, que es visto, pero vengo de un punto que era oculto, por lo tanto ese trazo será oculto. Entonces hallamos el 4D y ya sabemos, porque venimos de un punto oculto, que ese segmento también será en línea de trazos porque es oculto. Hallamos el 5D, que es visto, el 4D también era visto, por lo tanto vamos a trazar un segmento visto.
y si hallamos el punto 5E, pues de 4D a 5E será un segmento visto. Hallamos ahora el 7C. El 7C es un punto que es visto. Por lo tanto, si hallamos ahora 7C, desde el 5E al 7C también será un segmento continuo porque es visto. A continuación el 8B. El 8B es un punto oculto. Vamos de uno visto a uno oculto, por lo tanto será oculto. Luego tenemos el 9A, que los dos son ocultos, por lo tanto será oculto el segmento. El 8I también oculto. Y el 6H, que es visto, pero veníamos de un oculto, así que oculto. El 5F, que el 6H era visto, el 5F también, por lo tanto el segmento es visto. El 4G, también visto, y ya cerramos con el 3H al 1A. Bien, esta es nuestra poligonal de mordedura entre esas dos figuras que lo hemos hallado ya en el alzado. Si ahora bajamos cada uno de sus puntos a su arista respectiva, por ejemplo, la 1A, la arista que tenemos ya dibujada es la A, porque la 1 es una arista intermedia que la hemos dibujado en el alzado, pero no la tenemos en planta. Así que si bajamos el punto 1A a la arista de la pirámide A, pues tendríamos la proyección de A. Si hacemos lo mismo con todos los puntos, pues tendríamos esa poligonal que lo único que hemos hecho es bajar punto a punto hasta su arista correspondiente. Si ahora matizamos las partes vistas y ocultas de ambas figuras, pues esa es la parte de la pirámide que veríamos. Es verdad que veríamos más parte en cuanto que no la corta el prisma, pero es que el prisma, por la situación que tiene, nos está tapando parte de nuestra pirámide. Y en la proyección alzado, pues veríamos esa pirámide, y si le marcamos ahora las aristas, pues la parte que vemos, y vemos cómo se intersecciona, pero no del todo, con el prisma, se le ve muy bien ahí en el alzado. Bien, pues este sería nuestro ejercicio. Simplemente recordar que la parte más importante es cómo se comienza el ejercicio, trazando una paralela a las aristas del prisma por el vértice de la pirámide, y de ahí pasarían todos los planos concurrentes por la traza de dicha recta. Una vez que tenemos los planos, hallamos los puntos de intersección con las dos figuras y obtenemos la poligonal que nos va a servir o que nos va a marcar la diferencia o la intersección entre una figura y otra.